la abordó, le dio algo de tomar, alguna droga, la llevó al motel y abusó de su cuerpo. Y de pronto Juliana recuperó la conciencia y vio eso y le dijo que ella iba a denunciar. Eso es para mí, esa es mi versión, porque jamás mi hija fue amante de él. Él la sigue a pesar, no se conforma con lo que ha hecho, y una vez que ya abusó de su cuerpo, murió en manos de él. Y fue y la botó al barranco de Bellavista. La botó, ni siquiera la enterró, la botó. Esa es mi versión. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una entrevista hecha en 2019 a la madre de Juliana Campoverde, una joven ecuatoriana a la cual le quitaron la vida. A través de sus palabras podemos sentir su dolor, ya que estuvo 6 años esperando justicia por la muerte de su hija a manos de Jonathan Carrillo, el pastor de la iglesia a la cual ellos asistieron por más de 10 años. Si quieres saber todo lo que sucedió en esta historia, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Una vez dicho esto, damos inicio al caso de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez nació el 21 de agosto de 1993 en Ecuador. Sus padres fueron Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, quienes planificaron con mucho cuidado la llegada de su primera hija. Cuando nació, Juliana era una bebé hermosa con los ojos azules, sin duda una gran bendición para sus padres, y la felicidad en la familia no se detuvo, ya que tiempo después nació su hermano llamado Ronnie. Desde muy pequeña, Juliana demostró habilidades artísticas y un gusto particular por el canto. La mayor parte de las canciones que escuchaba se las aprendía con mucha rapidez. Ganó en el colegio varios concursos y siempre decía que de grande quería ser una cantante famosa. En la escuela era una jovencita muy aplicada y muy inteligente que captaba rápido todo lo que las maestras le enseñaban. Hacía sola sus tareas y tenía excelentes calificaciones. Debido a esto, fue la abanderada de la escuela en varias ocasiones. Cuando tenía 9 años, los padres de Juliana se separaron. Ella, junto a su madre y su hermano menor, se mudaron a Zamora, al sur de su país. Debido a la distancia entre padre e hija, ellos se comunicaban a través de llamadas. Era evidente que Juliana extrañaba mucho a Absalón, y cada vez que lo veía se ponía muy feliz. En el año 2003, Elizabeth decidió comenzar a visitar la iglesia cristiana evangélica Oasis Esperanza con sus 2 hijos. Esto con la idea de que ellos crecieran con la doctrina religiosa, pensando que las personas que hablaban y buscaban a Dios no le hacían daño a nadie. Lo que ella no se imaginaba es que con esta decisión marcaría el futuro de su hija. Juliana, su madre y su hermano se involucraron mucho en la iglesia. Ella creció con la palabra de Dios y siendo temerosa de todas las doctrinas que le mostraban. Siempre que hacía un nuevo amigo se presentaba, le decía a qué iglesia iba, le preguntaba si él o ella asistía a alguna congregación y le invitaba a que participara en los cultos que hacían en la iglesia a la cual ella iba. Parecía que Juliana era una jovencita que estaba completamente comprometida con esta fe. Mientras ella fue creciendo, esto no fue cambiando. Se fue metiendo cada vez más y más en la iglesia. Conocía a los pastores, a las personas que iban y participaba en distintas actividades. Durante su adolescencia también Juliana comenzó a tener interés por los chicos. Ella en una ocasión tuvo un novio con el visto bueno de su madre, pero cuando se enteraron los pastores de la iglesia rápidamente la reprendieron, diciéndole que era menor de edad y que no tenía que pensar en esas cosas. También dedicaba su tiempo a recibir clases de canto por las tardes. Participó en el coro Voz Andrés en 2010. Un año más tarde se graduó del colegio. Su principal objetivo en ese momento era irse a estudiar a Argentina, a la Universidad Nacional del Litoral, para especializarse en canto y música. Mientras realizaba los trámites para este viaje y esperaba que se iniciara el ciclo académico en aquel país, los padres de Juliana la apoyaron para que tuviera su propio negocio de medicina natural. Así abrieron un pequeño local donde ella atendía todos los días. Sin embargo, el deseo de ir a Argentina de la joven se vio truncado.
Todo comenzó con una solicitud de amistad que Juliana aceptó en Facebook. La persona detrás de ese perfil era Jonathan Carrillo, el pastor de la iglesia a la cual ella había asistido durante tanto tiempo. En la red social tenía otra identidad. Se hacía pasar por un supuesto psicólogo y pastor llamado Juan Solano. A través de la supuesta palabra de Dios, él empezó a manipularla. La confundía y la hizo desistir de su viaje, diciéndole que Dios tenía otros planes para ella. Posteriormente, Jonathan llevó esta afirmación aún más lejos, al decir que Dios le había mostrado que tenía que unirse en matrimonio con su hermano, Israel Carrillo. Juliana se sentía muy confundida porque en la iglesia los pastores también le estaban diciendo que le había mostrado en sueños Dios que ella se tenía que casar con Jonathan. Juliana le contó a su madre lo que estaba pasando para que ella le aconsejara y la mujer se molestó muchísimo con los líderes de la iglesia. Le comentó que ni ella, que era su propia madre, podía tomar decisiones de ese tipo por ella, mucho menos lo podían hacer estas personas. En ese momento la mujer decidió que dejarían de asistir a la congregación. Para ese punto Juliana ya no podía ir a la universidad en Argentina, así que se quedó en Ecuador atendiendo su negocio todos los días. También por sugerencia de su madre decidió meter sus papeles para poder ser aceptada en una universidad del país en la Facultad de Biología. Y esto fue bastante satisfactorio para Juliana porque en efecto la aceptaron. Con estos antecedentes llegamos al 7 de julio de 2012. Juliana ese día se levantó temprano y se despidió de su madre cerca de las 9 de la mañana para ir a su negocio como parte de su rutina diaria. Después de eso, nadie volvió a saber de ella. Más tarde, sus padres se dieron cuenta que Juliana ese día no había abierto el local. Pensaron en distintas situaciones, pero ninguna daba respuesta. Pasaron las horas y Elizabeth se desesperó. Muy preocupada, a la 1 de la tarde llamó a la policía y explicó que su hija no había llegado a su trabajo y que era muy extraño, porque era su negocio y ella era muy responsable. La policía le dijo que se tenía que tranquilizar. Dijeron que Juliana podía haberse ido con amigos o de fiesta y que tenía que esperar 2 días para denunciar su desaparición. Al día siguiente, Elizabeth, decidida a encontrar a Juliana, se dirigió a poner la denuncia. Esperar 2 días era demasiado. Imploró y suplicó, y después de tanto rogar, aceptaron y le asignaron un fiscal para que la entrevistara. No conforme con esto, decidió ir a distintos medios de comunicación del país, pero ninguno quiso ayudar con la desaparición de Juliana. Ante la situación y ver que no podía ir a los medios de comunicación y que no la iban a ayudar, Elizabeth comenzó a pegar volantes con la cara de Juliana y la palabra desaparecida. El 9 de julio, la hermana de Elizabeth atendió el teléfono. Del otro lado estaba el pastor Patricio Carrillo, padre de Jonathan, quien le ofreció apoyo y oraciones por la joven, y misteriosamente mencionó que en cuestión de minutos recibirían una respuesta sobre Juliana, y así fue. Llegó un mensaje supuestamente de la chica al celular de Elizabeth, en donde le decía que se había marchado a Cuenca, a casi 500 kilómetros al sur del país. Elizabeth sabía que quien había escrito esos mensajes no era su hija. Elizabeth y toda su familia evidentemente sospechaban de los pastores de la iglesia, pero no tenían ni una sola prueba para demostrar que ellos estaban implicados en todo lo que estaba sucediendo. El caso de Juliana fue muy complicado. La causa pasó por casi 10 fiscales, hasta que en el año 2018 le asignaron a una fiscal especialista en casos de violencia de género. Esta fiscal, Mayra Soria, continuó con la investigación de la desaparición de Juliana y al final obtuvo resultados. Los agentes hallaron una prueba vinculante en contra de Jonathan a través del celular de la joven, ya que el registro de llamadas evidenciaba que se había sacado la tarjeta SIM del dispositivo. Con base a esta evidencia, el 5 de septiembre de 2018, el hombre fue detenido y llevado a declarar. El interrogatorio duró 4 horas. Él negó ser este supuesto psicólogo y pastor que manipulaba a Juliana a través de Facebook. Al finalizar, la fiscal pidió prisión preventiva en contra de él, por el delito de secuestro extorsivo, y así se inició la instrucción fiscal. El 12 de octubre de 2018 se realizó un operativo en el sur de Quito que involucró al personal de la Fiscalía, agentes del Grupo de Operaciones Especiales, la Policía Metropolitana, la Unidad de Mantenimiento del Orden, a Elizabeth evidentemente y a sus abogados. Sin embargo, solo se hallaron ropa, zapatos y un libro que no pertenecían a Juliana. El 10 de noviembre de 2018, después de 6 años, Jonathan Carrillo, en la última instrucción de los hechos, admitió que se valió de ese perfil falso de Facebook para manipular a Juliana. También dijo que la chica había perdido la vida en sus manos por una caída accidental
y que había arrojado el cuerpo a una quebrada al norte de Quito. Hasta el día de hoy no se sabe en qué circunstancias la joven perdió la vida realmente, ya que según la policía todas las palabras de Jonathan eran contradictorias. Es así que se hicieron varias excavaciones en la quebrada y como resultado hallaron 4 fragmentos óseos. Estos, para poder ser identificados, se enviaron al perito y antropólogo forense Miguel Ángel Moreno, quien determinó que eran 2 piezas de fémur y un diente. Ambos correspondían a una mujer mayor de edad. Por el desgaste establecido se sabe que llevaban allí entre 6 y 8 años. Sin embargo, por estas mismas condiciones no se pudo extraer ADN para comprobar si efectivamente eran restos de Juliana. El 2 de mayo de 2019, la jueza Yadira Proaño llevó a juicio a Jonathan como autor del delito extorsivo con resultado de muerte. La fiscalía presentó 35 testimonios y 18 documentos. Al final, el 2 de julio de 2019, se inició la audiencia pública en contra de Jonathan. En su alegato de defensa, el abogado mencionó que en última instancia aceptaban los cargos de secuestro simple. Finalmente, el 17 de julio de 2019 se condenó al hombre a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Luego de 4 meses se emitió y se ratificó la sentencia. También se dictaron 4 distintas medidas de reparación. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si este caso les ha parecido informativo, recuerden compartir este video y dejarle un me gusta antes de irse. Se pueden suscribir también. Actualizo 3 o 4 veces por semana. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.